Bien, hola a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sistemas Constructivos 1 en Arquitectura URJC. Vamos a hablar un poquito de las exigencias constructivas y los materiales de construcción. Bueno, para empezar, dos citas, ¿vale? De dos arquitectos de reconocido prestigio que elogian la construcción de esta manera. Le Corbusier decía que el arquitecto debe dominar la construcción al menos con la misma exactitud que el pensador domina la gramática. Y Alejandro de la Sota dice que la construcción frena, gracias a Dios, a la arquitectura. Continúo donde me quedé en el vídeo de presentación y es en la importancia de la construcción, y aquí lo podéis observar. Es importantísimo conocer los sistemas constructivos, no solamente los convencionales, tradicionales, sino los tecnológicos, saber cuál es el que mejor se adapta a nuestro proyecto, saber cómo ponerlos en obra, si disponemos de los medios necesarios para su realización, ¿vale? Y esta asignatura es un primer comienzo. Dejo aquí algunas reflexiones que en clase sí que hacemos. Vais a ver muchas fotografías, casi todas son mías, pero cuando no sean mías os voy a decir de quién son. Esto es de una obra que realicé, que eran dos edificios conjuntos, uno de oficinas y otro de despachos profesionales. Y bueno, yo me planteé si es necesario construir, y ahí os lo dejo para que lo penséis. Si a alguno le apetece compartir sus reflexiones en el foro, pues adelante, ya sabéis que todo eso da chupipuntos. Y ya os explicaré un poquito esta diapositiva, esta foto y qué conlleva. Bien, las acciones que conlleva construir, aparte de las fases que vienen aquí, que las tenéis en inglés, pero se entienden todas perfectamente. Principalmente, bueno, lo primero que hace falta es, en clase salieron cosas como pues el dinero, un proyecto, alguien que quiera hacerlo, un terreno, un solar. Y una vez que construimos, no solamente tenemos que construir y ya está, sino pensar en el uso que va a tener el edificio y en qué mantenimiento va a necesitar. Porque muchas veces diseñamos y construimos edificios cuyo mantenimiento es complicado y cuyo uso también es un poco difícil, y al final el requisito básico de la LOE de funcionalidad pues nos lo dejamos un poco de lado, ¿vale? Entonces os animo a reflexionar siempre en vuestros proyectos y en vuestros sistemas para estar acorde con estas premisas. Preguntaba también en clase cuánto es necesario construir, o reformulaba la pregunta: ¿cuánto podemos construir en un entorno determinado sin exceder su capacidad y provocando un daño medioambiental irreparable? Porque claro, toda nueva construcción no solamente es la construcción propiamente dicha, sino también pues todas las instalaciones y servicios que hay que llevar hasta ella. Entonces claro, al final el gasto es bastante grande en todo, en energía, en recursos, en terreno, y bueno, estamos en un momento en el que el planeta está delicadito y tenemos que cuidarle todo lo que podamos, ¿vale? Planteamos también si se construye igual en todos los lugares. Por supuesto dijisteis que no. Yo os pongo algunos ejemplos, como este, Noyales de Roa en Burgos. Bueno, aquí tenemos las bodeguitas. Estas son bodegas donde se hace el vino. Y por aquí arriba, en la montaña, pues se construyen estos pequeños chamizos que ellos llaman contadores, que son como unos merenderos. Entonces, bueno, una forma de construcción tradicional aprovechando la ladera de la montaña. En Chicago no tiene nada que ver, ya veis, pues acero, vidrio, hormigón, algo de ladrillo, todo más industrial, más grande, más gigante, ideal para urbanitas. El Valle del Gran Rey en La Gomera, recomiendo muchísimo las islas, donde os comentaba en clase que cada vez más se apuesta por la bioconstrucción y por la construcción sostenible. En todas las islas, ¿vale? En particular en La Gomera y en Fuerteventura, que yo sepa es donde más se está llevando a cabo. Y aquí en el Valle del Gran Rey lo que hacen igual es aprovechar, ¿veis?, las laderas, porque el terreno nos proporciona una temperatura muy agradable, aparte de la temperatura tan agradable que siempre hay allí, pero bueno, pues más, y aprovechamos los recursos y todo esto. Hay mucho viñedo por aquí, mucho huerto, aquí hacen un vino blanco ecológico buenísimo. Entonces, bueno, pues el hecho de aprovechar al máximo posible los recursos que nos ofrece el terreno. En Siberia, que viene muy al hilo con Filomena, ¿vale? Antes aquí no teníamos en cuenta todas estas las sobrecargas de nieve, y ahora es un aspecto fundamental a tener muy muy en cuenta, ¿vale?
Entonces, bueno, si vamos a tener nieve, pues tenemos que prever cubiertas inclinadas, con bastante ángulo de inclinación, bastante pendiente y un montón de cosas más, y sobre todo las sobrecargas. Alguno comentabais, o alguno en este caso en clase, que su terraza hubo que evacuarla y hubo que tirar toda la nieve porque si no corría riesgo. Los factores que influyen en la construcción, pues bueno, tenemos los factores climáticos, no solamente lo que hemos hablado de la nieve, sino también el agua, la temperatura, el sol. El sol parece una tontería, pero es súper importante porque las dilataciones que se producen por efecto del sol y del calor constante, sobre todo en fachada sur, pueden hacer que se fisuren nuestros cerramientos de fachada, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Terremotos, pues algo que tampoco aquí en España hay tradición de calcular las sobrecargas de acciones sísmicas, pero fijaros los pobres granadinos lo que han estado penando este mes de enero, ¿vale? Entonces ya casi que nos tenemos que preparar para todo. Muy importante el tipo de terreno, ¿vale? No se construye igual sobre roca que sobre zonas marítimas. Y el ruido, y en este punto recomendaba ver los mapas de ruido, que son súper interesantes. Coged y poned vuestra zona para saber cómo de ruidosa es, cuánto ruido encontráis allí, porque es bastante curioso. Trabajaremos sobre el ruido este año para justificar un poquito nuestras decisiones constructivas. Bueno, nuestra normativa de referencia es el Código Técnico de la Edificación, que da respuesta, es que no se me hace más chiquitito, lo siento, empiezo por aquí, ¿vale? La LOE es la Ley de Ordenación de la Edificación, que regula muchísimas cosas, sobre todo la profesión, pero también establece 3 requisitos básicos que han de cumplir todas las edificaciones, tanto las nuevas como las que ya están construidas, que son seguridad, habitabilidad y funcionalidad. Nosotros en la asignatura, sobre todo, vamos a prestar atención a la seguridad. Vaya. Aquí deshacer, perdón. Tanto a la seguridad como a la habitabilidad, ¿vale? Son las que en construcción más vamos a tener que trabajar. Y para ello vamos a basarnos en el Código Técnico de la Edificación. Ahí tenéis el enlace pinchando en la presentación que tenéis subida en el aula virtual. Y aquí tenía una errata, que tengo que decir fe de erratas, y es que creo que en la presentación que os he subido ya está. Aquí nos falta el SI, que es el documento básico de seguridad en caso de incendio, ¿vale? Lo siento, pero no escribe bien en esta tablet, pero que se me había olvidado ponerlo y ya lo tenéis ahí. Bueno, el código técnico consta de 2 partes. Yo os recomendé en clase que os leyerais la disposición de carácter general porque no es muy tediosa ni muy larga y os puede venir muy bien para haceros una idea y contextualizar, donde viene el ámbito de aplicación, la estructura, clasificación de usos. Nosotros en la asignatura vamos a trabajar sobre el uso residencial porque nuestro proyecto va a ser una vivienda unifamiliar chiquitita para aprender, pero el código técnico establece diferentes premisas o exigencias en función del tipo de uso del edificio, pues administrativo, comercial, residencial, hospitalario, docente, y hay que tenerlos en cuenta cuando vayamos a justificarlo, ¿vale? Y luego tenemos lo que son los documentos básicos de obligado cumplimiento, que tenemos el DBSI, que es el de seguridad en caso de incendio, seguridad estructural, que se divide en 2 partes, acciones en la edificación y cimientos. Luego ya todo lo que es estructura de hormigón se rige por su normativa y estructuras de acero por la suya, pero cimientos vienen aquí. Ahorro de energía, que está cambiado y ha entrado en vigor en septiembre del 2020 y lo que tiende es a proyectar y construir edificios de consumo energético nulo y de demanda energética, que la demanda energética sea igual al consumo y que el consumo sea nulo, que el edificio sea capaz de autogestionarse, ¿vale? Salubridad, que tiene que ver con todos estos temas de pues, que no haya humedades en los interiores, que haya una temperatura óptima, aunque eso también está en el ahorro de energía, ¿vale? Protección frente al ruido, muy importante, y SUA, que es seguridad de utilización y accesibilidad, ¿vale? Bien, hay 3 tipos de construcción principalmente, ¿vale? La construcción tradicional, que es la que se hacía antiguamente, la convencional y la de tecnología avanzada. Esta os la dejo para historia, esta para el proyecto fin de carrera o fin de máster, y nosotros nos vamos a centrar en esta, en la construcción convencional. Es verdad que a mí me gusta mucho todo lo que tiende a bioconstrucción, a construcción sostenible, pero la realidad es que la mayor parte de lo que se construye es una construcción convencional. Entonces por eso
es lo que os tenemos que enseñar en estos momentos, ¿vale? También es la forma de que entendáis de manera global cómo se construye y podéis aplicarlo luego a cualquier proyecto y a cualquier tipo de construcción. Hay muchas exigencias, fijaos, esto nos lo tenéis que aprender, hay muchas exigencias, pero las más importantes son estas tres que tengo aquí señaladas: resistencia, aislamiento, no se están marcando, lo siento. ¿Eh? Un momentito, que quería yo que se marcara, pero no se quieren marcar. Nada. Bueno, resistencia, aislamiento, estanqueidad. Resistencia es la número 1, ¿por qué? Porque si el edificio no es resistente y se cae, las demás nos dan igual. Entonces la resistencia es la principal que tenemos que ver que se cumple, y una vez que vemos que se cumple, entonces nos fijamos de manera simultánea en aislamiento y en estanqueidad, ¿vale? La resistencia, fijaros, aquí viene toda la resistencia a la que hay que prestar atención. Este esquema no es mío, ¿veis? Yo cada vez que no sea mío voy a poner de quién es, que es lo mismo que tenéis que hacer vosotros si cogéis información de otros sitios. Perdón. ¿Resistencia a qué? Pues no solamente la resistencia estructural propia del edificio, sino también veis aquí la resistencia a la presión del agua inferior y lateral, a la presión del terreno, ¿vale? Lo veremos cuando veamos los muros de contención, al viento, que parece una tontería, pero hay que tener en cuenta tanto la presión como la succión del viento, a las sobrecargas de nieve, que antes nos daban un poco igual y ahora menos, ¿vale? Y luego también a ver qué tipo de resistencia tiene el espacio interior y el exterior, es decir, todo lo que está relacionado con su peso propio y con las cargas que tiene que soportar el edificio. Y luego tenemos agresiones físicas internas y externas. Las internas parecen una tontería hasta que tenéis un crío que va con la moto por casa, le da un golpetazo a la pared de pladur y se rompe. Entonces hay que tenerlas en cuenta. Y las externas, pues bueno, igual no suelen suceder, pero si sucedieran, pues siempre hay que calcularlo para ello. El aislamiento, hablamos de dos tipos de aislamiento, el aislamiento acústico y el aislamiento térmico. Ambos son muy importantes porque el aislamiento acústico antes no se le daba tanta importancia, pero la contaminación acústica también afecta, también es desagradable y hay que tenerla muy en cuenta, ¿vale? Entonces, si os fijáis, tenemos que resolver dos envolventes, la envolvente térmica y la envolvente acústica. La envolvente térmica es todo alrededor del edificio. Fijaros, es la que pone AT y la acabo de marcar yo en azul, ¿de acuerdo? En la cubierta, esta cubierta, lo que sucede es que parece que no es transitable, entonces por eso el aislamiento térmico tiene que venir aquí. No es transitable, no, perdón, no es habitable, pero si esta cubierta fuera habitable, el aislamiento térmico también debería venir aquí. Y luego tenemos también, un segundito que cambio el color para que lo veáis, el verde, a ver si se ve en verde, ¿vale? Que es la envolvente acústica, que si os fijáis únicamente debe ir en la parte exterior del edificio, ¿vale? Todo lo que, todas las partes que están en contacto con el exterior, porque evidentemente en el terreno los ruidos que se puedan producir no nos van a afectar. Es una de las cosas en las que más me voy a fijar cuando estemos corrigiendo proyectos, y es que consigamos envolvente acústica y envolvente térmica, ¿de acuerdo? Es fundamental. De hecho, os voy a invitar a que las pongáis en otros colores. Yo suelo usar el amarillo para el aislamiento acústico, pero acepto otros colores también. Y por último, la estanqueidad, que es evitar que nos entre agua dentro del edificio. Lo más coherente, lo que primero que se nos viene a la cabeza son las cubiertas, como veis aquí. Ahí, ¿vale? Pero también son importantes dos cosas. Uno, la estanqueidad de cara al terreno, sobre todo las filtraciones que se producen en los muros de contención y en las soleras, y también los rebotes del agua, ¿vale?, sobre las fachadas. El otro día en clase invitaba a que fuerais, cuando vayáis por la acera, bueno, en Aranjuez es que en nuestro edificio de Pavía se ve muy bien, Fuenlabrada menos porque está mejor resuelto, pero os invito a que vayáis por cualquier perímetro del edificio, por la acera, y os vayáis fijando en los bajos de los edificios, en esta zona de aquí, y veréis que los 30-40 primeros centímetros, en muchos casos están desconchones, hay marcas de sales, hay humedades, y es porque no está bien resuelto. Aprenderemos a resolver esto.
Por último estarían las fachadas, que evidentemente tienen que tener una envolvente de estanqueidad, pero esas fachadas, al ser verticales, el agua escurre muy bien. Entonces necesitamos materiales que no sean porosos y que sean impermeables, pero no es preciso que estén impermeabilizadas. ¿De acuerdo? Que son dos cosas diferentes. Bueno, aquí tenéis las exigencias constructivas por elementos, ¿vale? Pero como os lo voy a contar un poquito después, pues nada, esta se queda aquí a modo de resumen. Y fijaos, esto es todo lo que vamos a ver en la asignatura. Veis que tenemos aquí a la izquierda, están los grandes grupos que vamos a trabajar: actuaciones previas, instalaciones, sistema estructural, cerramientos, distribución y exteriores, que no nos va a dar tiempo a ver exteriores, ¿vale? Pero bueno, para que sepáis que existe y que está. ¿Qué compone cada uno de estos apartados? Pues mirad, en actuaciones previas, que va a ser ya lo que vamos a empezar a ver, tenemos demoliciones, retirada de elementos y movimiento de tierras. No son sistemas constructivos propiamente dichos, sino que son más bien, pues eso, qué necesitamos hacer, cómo vamos a preparar el terreno para poder construir. De instalaciones, lo único que vamos a ver es la red horizontal de saneamiento. Es la única instalación que vamos a ver porque ya tenéis asignaturas propias de todo esto, de todo lo demás. Entonces no vamos a entrar en ello. Vale, en cuanto al sistema estructural veremos pues las cimentaciones, la contención de tierras que se realiza mediante muros, la estructura horizontal, que son los forjados, para que os vaya sonando, y la estructura vertical, que son pilares y muros. En estructura horizontal también entrarían las vigas. Los cerramientos son los que forman la envolvente del edificio y están formados por cerramientos de fachadas, carpinterías exteriores, ¿vale? Ventanas, puertas al exterior, vidriería, que va en conjunto con las carpinterías exteriores, aunque es un sistema, es un capítulo diferente, y las cubiertas, ¿vale? Y tenemos también la distribución interior, que está formada por las particiones, que son los tabiques, por las carpinterías interiores, que son las puertas interiores de madera o de cualquier otro material, también mamparas, bueno, elementos de separación interior. Los acabados, que son los que aplicamos en paredes, suelos y techos, y escaleras y rampas, que no nos va a dar tiempo a ver, al igual que toda la parte de exteriores de urbanización y jardinería. ¿Qué vamos a ver de cada uno de estos apartados que sí que vamos a trabajar? Pues fijaos, lo tenéis en esta parte de aquí. Uy, perdón, que se me va el tiempo. Mirad. A ver. Sí que está grabando, perdonad, que como se ha movido no sabía si grababa. Lo tenéis en esta parte de aquí, ¿vale? Vamos a ver la definición, qué materiales se utilizan, la normativa aplicable, cómo se construye, los medios auxiliares que se pueden emplear, detalles constructivos y planes generales. Mediciones ya no, porque no nos va a dar tiempo y además lo veis muy bien en dirección de obra. Y luego seguridad y calidad, que no van a ser objeto de aplicación en vuestra memoria, pero sí que los vais a tener en las presentaciones para vosotros, para que se os quede ahí y si alguna vez lo necesitáis, pues podéis utilizarlo, ¿vale? Bien, empezamos la asignatura con los materiales y vamos a empezar a trabajar en ello. Esto simplemente, bueno, pues lo tenéis en la presentación para que lo podáis leer. Y os cuento aquí, bueno, en clase hacemos reflexión sobre por qué es importante conocer los materiales y qué debemos conocer de ellos. De aquí quiero hacer una aclaración importante en cuanto a características y propiedades. No necesito que conozcáis y que os aprendáis el calor específico, la densidad, el peso específico, la resistencia. No, es más que sepáis qué usos pueden tener estos materiales, dónde los podemos aplicar, dónde no los podemos aplicar. Por ejemplo, pues del yeso necesito que sepáis que en espacios húmedos no se puede colocar. Necesito que sepáis que no podemos juntar aluminio y cemento porque el cemento se come el aluminio debido al par galvánico. Necesito que sepáis que los ladrillos toscos es necesario revestirlos y no se pueden quedar vistos, ¿vale? O sea, necesito saber que sepáis todo este tipo de cosas, no sus propiedades y características específicas, así como os las aprendéis en materiales, ¿vale? Para ello vamos a empezar a trabajar en nuestro portafolio con una ficha de materiales en la cual vamos a apuntar pues por las unidades de obra, empezando por la red horizontal de saneamiento, qué materiales utilizamos, qué tipos de esos materiales hay,
qué dimensiones y cómo se trabaja con ellos, ¿vale? Hay un aspecto muy importante que siempre recomiendo, que son las marcas comerciales. ¿Por qué? Porque pensad que a los proveedores y a las marcas comerciales lo que les interesa es vender sus productos, entonces os lo van a contar muy bien. Hay casas comerciales que tienen detalles constructivos bien hechos, con sus compatibilidades e incompatibilidades, con detalles en AutoCAD descargables. Es decir, vamos a fijarnos mucho en las casas comerciales, siempre lo que os dije en la presentación, cuestionándonos si está bien ejecutado, si vale para nuestro proyecto y si es así como debemos ponerlo, ¿vale? Así que, bueno, comenzamos con esto en nuestro portafolio y en nuestra presentación, sin olvidarnos, por supuesto, de que vamos a aludir mucho al código técnico de la edificación.